Bienvenidos a la comunidad de El Próximo Framework en Ingeniería. Si están aquí es porque comparten nuestra visión: dominar las bases de la ingeniería para liderar la innovación con inteligencia artificial. En esta sesión del curso de radiofrecuencia y microondas vamos a abordar uno de los temas más elegantes y cruciales de la RF moderna. Vamos a ver cómo podemos, en esencia, engañar a la física para eliminar la necesidad de componentes grandes y caros, abriendo la puerta a la integración masiva que define la tecnología actual. Recordemos el problema fundamental de un receptor heterodino clásico: la frecuencia imagen. Es ese molesto invitado no deseado que aparece en nuestro espectro y que, si no lo eliminamos, arruinará nuestra comunicación. La solución tradicional ha sido siempre la fuerza bruta: colocar un filtro de radiofrecuencia muy bueno, muy selectivo y por lo tanto muy grande y caro, justo al principio de toda la cadena de recepción. Este filtro actúa como un portero de discoteca, impidiendo la entrada a la frecuencia imagen. Funciona, pero es un cuello de botella para la miniaturización. Aquí es donde los ingenieros se hicieron una pregunta clave, una pregunta que lo cambió todo. ¿Y si pudiéramos ser más inteligentes? Podríamos dejar que tanto la señal que queremos como su imagen entren juntas al receptor y luego usar algún tipo de truco, un procesamiento de señal inteligente, para separarlas después de la conversión. La respuesta, afortunadamente, es un rotundo sí, y la herramienta mágica que nos permite hacer esto es la manipulación de la fase. Las arquitecturas que logran esta hazaña se conocen como receptores de rechazo de imagen. El corazón de todo este sistema, la pieza fundamental de esta magia, es un bloque conceptual llamado desplazador de fase de 90 grados. Imaginen un dispositivo que toma cualquier señal que le demos y nos devuelve una copia de esa misma señal, pero donde cada componente de frecuencia ha sido retrasado, desfasado, exactamente 90 grados. Matemáticamente esta operación tiene un nombre elegante: la transformada de Hilbert. Si nuestra señal es un coseno, la transformada de Hilbert nos da un seno. Si es un seno, nos da un coseno negativo. Es una rotación constante en el dominio de la fase, pero la matemática puede ser abstracta. La forma más poderosa e intuitiva de visualizar lo que está pasando es abandonar la idea de las ondas que suben y bajan y entrar en el mundo de los fasores. Piensen en las frecuencias no como ondas, sino como vectores que giran en un plano complejo, el plano IQ. Por convención, una frecuencia positiva, como más 1 kHz, es un vector que gira en sentido antihorario. Una frecuencia negativa, como menos 1 kHz, es un vector que gira en sentido horario. Una señal del mundo real, como un simple coseno, es en realidad la suma de dos de estos fasores, girando en sentidos opuestos, uno antihorario y otro horario. Sus componentes imaginarias siempre se cancelan mutuamente, y lo que nos queda es una proyección que solo se mueve a lo largo del eje real, el eje Y. Ahora, ¿qué hace nuestro desplazador de 90 grados, nuestra transformada de Hilbert, en este mundo de fasores? Es increíblemente simple. Rota todo el plano 90 grados en sentido negativo. Un vector que apuntaba a las 3 en punto, ahora apunta a las 6 en punto. Lo que estaba en el eje real, Y, ahora está en el eje imaginario, Q. Y aquí viene lo crucial. Al hacer esto, la transformada de Hilbert nos da el poder de crear señales complejas a partir de señales reales. Una señal compleja, como la famosa E elevado a J omega T, es un único fasor girando en sentido antihorario. No tiene una contraparte de frecuencia negativa, y al poder crear y manipular estas señales, ganamos la capacidad de tratar las frecuencias positivas y negativas de forma completamente independiente. Ese es nuestro superpoder. Fantástico en teoría, pero ¿cómo construimos físicamente algo que haga esto? ¿Cómo pasamos del mundo real al mundo complejo IQ? La respuesta es el hardware que ya conocemos, la etapa de conversión en cuadratura, o el mezclador IQ. Cuando tomamos nuestra señal de RF y la mezclamos simultáneamente con dos versiones del oscilador local desfasadas 90 grados entre sí, un coseno y un seno, las dos salidas que obtenemos, la salida I y la salida Q, ya son por definición la representación en banda base de esa señal compleja que buscábamos. El mezclador IQ es el portal que nos transporta del dominio real de la antena al dominio complejo del procesamiento de señal. Ahora bien, una sutileza importante. Al diseñar nuestro mezclador, podemos elegir si la frecuencia de nuestro oscilador local, LO, es un poco más baja o un poco más alta que la señal de RF que queremos recibir. A esto se le llama inyección por lado bajo o por lado alto. La elección tiene una consecuencia fascinante. Si usamos inyección por lado bajo, el espectro de la señal se conserva. Un fasor que giraba en sentido antihorario en RF seguirá girando en sentido antihorario en la banda base. Pero si usamos inyección por lado alto, el espectro se invierte. Es como mirarlo en un espejo. Un fasor que giraba en sentido antihorario en RF ahora girará en sentido horario en la banda base. Este fenómeno se llama inversión espectral y es una herramienta más en nuestro arsenal. Muy bien, ya tenemos todas las piezas del rompecabezas. Tenemos el concepto del desfase de 90 grados, el hardware para implementarlo, el mezclador IQ y el conocimiento de cómo se comporta el espectro. Ahora vamos a ensamblarlo todo y construir la arquitectura clásica de un receptor de rechazo de imagen, el receptor de Hartley. Nuestro objetivo es simple:
recibir una señal deseada y rechazar su imagen sin usar un filtro de RF. Para este ejemplo usaremos inyección por lado bajo. El montaje es el siguiente, paso a paso. En primer lugar, a la entrada de nuestro sistema llega la señal de la antena, que contiene tanto nuestra señal deseada como la frecuencia imagen. No hemos filtrado nada. En segundo lugar, esta señal de entrada se alimenta directamente a nuestro mezclador IQ. A la salida del mezclador tenemos dos caminos, el camino I y el camino Q, y en cada uno de ellos tenemos una mezcla de la señal deseada y la imagen convertidas a banda base. El tercer paso es la clave de todo. Tomamos uno de los caminos, digamos el camino Q, y lo pasamos a través de nuestro bloque de desfase de 90 grados, nuestra transformada de Hilbert. Este bloque ahora opera sobre las señales de baja frecuencia de la banda base, lo cual es mucho más fácil y preciso que hacerlo en RF. Finalmente, el cuarto y último paso. Tomamos la salida original del camino I y la salida ya desfasada del camino Q y las combinamos de dos maneras. En una rama las sumamos, I más Q desfasado, y en la otra las restamos, I menos Q desfasado. Y aquí es donde ocurre la magia. Vamos a analizar qué pasa. Sigamos el rastro de la señal deseada y la señal imagen por esta arquitectura. Después del mezclador IQ, tanto la deseada como la imagen están presentes en ambas ramas. Pero recordemos nuestro mundo de fasores. Como usamos inyección por lado bajo, la señal deseada se convierte en una frecuencia positiva en banda base, un fasor que gira en sentido antihorario. La señal imagen, por su parte, se convierte en una frecuencia negativa, un fasor que gira en sentido horario. Ahora aplicamos el desfase de 90 grados solo a la rama Q. ¿Qué efecto tiene esto? Aquí es donde todo encaja. Cuando combinamos las señales en la salida superior, donde hacemos la suma, I más Q desfasado, ocurre algo maravilloso. Para la señal deseada, la frecuencia positiva, esta combinación hace que las componentes se refuercen, se sumen constructivamente, dándonos una señal el doble de fuerte. Pero para la señal imagen, la frecuencia negativa, esta misma operación hace que las componentes se cancelen perfectamente, se aniquilan una a la otra. El resultado en la salida superior es que solo nos queda nuestra señal deseada, limpia y sin la imagen. ¿Y qué pasa en la salida inferior, donde hacemos la resta, I menos Q desfasado? Ocurre exactamente lo contrario. Para la señal deseada, la frecuencia positiva, esta combinación provoca una cancelación total. Pero para la señal imagen, la frecuencia negativa, la combinación la refuerza. El resultado en la salida inferior es que solo nos queda la señal imagen. Lo hemos conseguido. Hemos separado físicamente las dos señales en dos puertos de salida diferentes, sin haber usado un solo filtro de RF para ello. Podemos simplemente tomar la señal de la salida superior y descartar la inferior. En resumen, hemos reemplazado un componente físico, grande y caro, el filtro, por un proceso inteligente basado en la manipulación de la fase. Hemos pasado de una solución de fuerza bruta a una solución de elegancia matemática. Este principio no solo es un truco ingenioso, sino el fundamento que permite que los transceptores de nuestros teléfonos, routers y estaciones base sean tan increíblemente pequeños, integrados y potentes. Entender esta transición del filtrado en el dominio de la frecuencia al procesamiento en el dominio complejo es entender el corazón de la ingeniería de radiofrecuencia moderna.